Ok, Tim, bienvenidos. Si alguna vez te preguntaste qué es lo que sería pasar de cero literalmente a vender $32.000 con tu programa de coaching, este video te va a ayudar un montón porque te va a dar mucha claridad de cómo Benja lo hizo, que cuando lo conocí, él es cliente mío, trabajamos hace 4 meses juntos y cuando lo conocí estaba sin vender más o menos por 2, 3 meses y hoy en día está avanzando, está creciendo con su negocio y va a compartir básicamente su experiencia. Así que si todavía no me conoces y sos nuevo en el canal, mi nombre es Ann, soy la creadora de Smart Scale Strategy, donde ayudo a creadores y coaches, consultores a que puedan crear negocios de vida, sin funnel, sin estrés y poder disfrutar realmente lo que están creando y no volverse esclavo de sus propios negocios. Así que vamos para el video. Bueno, Benja, bienvenido. Muchas gracias. Súper, 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 súper contenta de tenerte acá. Ya es como que este momento lo estábamos esperando. Sí. Estábamos, sí, sí, sí. Así que nada, te agradezco por tu tiempo, por estar acá, por acompañarnos y compartir un poco tu experiencia, tu situación y a lo que te dedicas y demás. Realmente un placer tenerte. Contanos un poco de ti, qué haces, a quién ayudas, cuál es tu oferta, tu negocio. Bien. Mira, como también para romper muchos paradigmas, Ujú. chileno, sudamericano, Ok. Viña Marino, siempre comento de Viña del Mar, de regiones, por decirlo de alguna forma. Ujú. Soy coach fitness, ¿ya? Y claro, ayudo a empresarios y emprendedores y me costó mucho cambiar el chip de básicamente de soy coach fitness y no simplemente soy, no sé, nutricionista o preparador físico, que es lo que estudié, sino Ujú. que realmente estamos transformando vidas y cumpliendo, ¿no es cierto?, con muy grandes expectativas y ayudando a la gente a una transformación radical. Súper. ¿Y hace cuánto tiempo venís haciendo? Yo creo que iba a cumplir un año ahora, pero creo que, bueno, desde que entré al programa contigo, Ujú. el cambio ha sido tan radical que me gustaría contarlo como que ha sido menos. Porque, claro, hay mucho mayor, hay dirección, hay enfoque, es completamente distinto. Entonces, muchas veces uno siente que no lo llamaría quizás tiempo perdido, pero sí, o sea, faltaba muchísimo a nivel de estrategia, de sistema. Entonces, enfocado, claro, mucho menos tiempo, que también y aún así, si cuento todo el tiempo, igual así es menos de un año. Entonces, Ok. el hecho de estar acá para mí ya, claro, o sea, bien, a veces uno no le toma el peso de que realmente sí, sí es poquito tiempo. Bueno, sí, depende. Podríamos decir poquito, pero no es tan poquito tampoco. Y solo para entender un poco y para como también dar claridad, exactamente en cuál era la situación, porque me dijiste justamente, podríamos decir que recién estoy empezando. Con tus Claro. palabras, algo corto, digamos, ¿cuál sería la situación exacta que atravesabas antes de conocernos? Eh, Pasa mucho que cuando las cosas no están resultando como uno las espera, surge mucho cuestionamiento, mucho ruido en la cabeza de empezar a analizar o sobrepensar las cosas, poner en cuestionamiento, ¿estaré haciendo bien esto? Mm. ¿Será este el camino? ¿Será la forma de hacerlo? Entonces, cuando uno no tiene, como te digo, esas estrategias o sistemas bien claros, eh, te pierdes en eso y en estar cuestionándote mucho las cosas. Venía de meses realmente sin venta. O Mm. sea, ahora que en Chile toca una revisión a nivel de impuestos y cosas así, porque a nivel empresarial, Sí. eh, fue un golpe de realidad, de mirar hacia atrás, decir, realmente en marzo tuve, por decirte, una venta y tuve después de esos 2 meses de absolutamente cero, o sea, Mm. cero. Y esto como repercute en una persona, no sé, soy padre de familia y un sinfín de cosas, es brutal. Entonces, ahí es donde la cabeza se nubla, donde pierdes un poquito el norte, donde surgen muchos cuestionamientos. Entonces, incluso, no sé, buscar otra oferta, ¿me entendí? Nada, ahí como te digo, hay como mucha pérdida de enfoque, Mucho ruido, pero ¿no? siempre mucho ruido, mucho Mm. ruido. Además que
eso también es súper importante, o sea, a nivel de lo que uno ve en redes sociales, Mm, claro, te contaminas mucho por eso. Entonces, sí, venía de meses sin vender, venía sin una estructura, sin mucho enfoque y básicamente con mucho cuestionamiento, mucho, mucho cuestionamiento. Entonces, ahí empiezas a trabajar mucho desde tratar de sobrevivir, mm, mucho de la escasez y ahí estás apagando incendios constantemente que no te llegan a ninguna parte, o sea, de claro. tumbo en tumbo. Sí. ¿Y cuáles serían, digamos, los errores que vos pensás que hiciste en ese momento? O al menos los que de alguna forma qué es lo que vos pensás, ¿no? Obviamente, no vamos a decir que sea exacto eso, pero esos errores que por ahí posicionaron en ese lugar. Lo que pasa es que con Strategy y más ahora que tú hiciste un buen refresh y una mejora con Smart Scale, trabajamos de una forma muy híbrida y, bueno, como el nombre lo dice, bastante inteligente. Entonces, mi error fue dejarme llevar también mal asesorado y todo, por siempre te quieren vender, no, que el camino es full orgánico, u otros te dicen, no, es full anuncio, qué Ujú, sé yo. Entonces, yo estaba de una estrategia muy de darle y darle el contenido orgánico, de tratar de vender mucho, o sea, que también muy metido en contenido para vender, en historias para vender, llegas a saturar a la audiencia, saturar ujú, totalmente. Y además, esperar que solamente a través de contenido orgánico poder lograr eso, no es algo que puedas sostener en el tiempo o que pueda ser muy predecible. Y ahí entramos en esa lógica que también es uno de las excusas o de repente una creencia muy limitante que tienen muchos mm, no sé, en mi país hay meses buenos y meses malos, o porque es invierno, porque es verano. Entonces te dejas llevar mucho por esas situaciones porque estás full orgánico, como te hacen creer que ese es el camino. Básicamente no es algo que puedas replicar o escalar, no es predecible. ujú. Entonces pasa eso, que tienes meses buenos y como te digo, yo arrastrando casi 3 meses de absoluto cero, o sea, Sí, cero. Es brutal. recuerdo, Entonces, sí, recuerdo, claro. Entonces, recuerdo nuestra eso, llamada. claro, por querer venderte un sistema, por querer venderte una verdad absoluta, Ujú, hay quienes te dicen, no, que el camino es full orgánico, que el camino es full anuncio, qué sé yo, y acá en Strategy o Smart Scale hoy en día, básicamente trabajamos de manera híbrida, ¿me entendés? Entonces, uno busca atraer, pero busca eh, captar, ¿no es cierto?, gente, cliente o un posible lead, pero meterlo en tu embudo, en tu esquema, básicamente, que es mucho más circular, más que el famoso embudo de venta, y de esa forma poder, ¿no es cierto?, ya meter a la persona y que te conozca. Entonces, sí, yo creo que por seguir una estrategia muy cegada, muy absoluta, hay, bueno, craso claro, error, sí, craso error. sí, definitivamente. Es una cuestión de conectar, es lo que siempre hablamos. Conectar con la No, gente y no totalmente. solamente, claro, verlos como personitas que tienen que pagarnos. Claro, y como básicamente como abusar demasiado me pasó de la venta, Mm, es, es obvio, ¿me entendés? Que va a terminar saturando muchísimo a la audiencia. Entonces, nada, no conectas, das palos de ciego totalmente mm, y no tienes algo certero que tú puedas decir, ok, esto funciona, esto está bien, podemos replicarlo o podemos escalarlo. No, o sea, no, sí, te vas nublando completamente y como te digo, y al final vas actuando de forma de poder sobrevivir a esta mala situación y más te nubla y más es peor al final. sí, 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 me imagino. ¿Y cuál fue, digamos, el momento donde te hizo clic y dijiste, ok, tengo que tomar una decisión, tengo que O sea, claro, hacer algo sobre esto? entre, entre mucho ruido y también tener que hacer algo al respecto, uno dice, ok, tengo que quizás me queda una carta bajo la manga, pero tengo que saber utilizarla. Entonces, Mm, ahí es cuando uno dice, ok, necesito ayuda. Ok, como primer nivel de conciencia, saber que
asumir que necesitas ayuda. Y entre tanto pseudo especialista o mucha gente que realmente se dedica a lo mismo, yo lo comentaba en las reuniones que tenemos con los chicos, Ujú. conecté con un video que vi tuyo, ¿me entendí? Y de ahí, justamente, te empecé a seguir y me empecé a nutrir de uno que otro video, y ahí es cuando uno conecta con cierta forma de pensar, con cierta forma de ver el negocio, con lo que uno también se va a terminar sintiendo cómodo. Había muchas Claro. cosas, también lo comenté, que te tratan de inculcar de cómo poder escalar, ¿me entendís? Pero en las que tú realmente no te sientes para nada cómodo. Entonces, Mm, o sea, tú dices, no trabajo de forma tradicional y tengo un negocio digital, pero porque también me gusta, entonces quiero sentirme cómodo con eso. 100%. Entonces, claro, entonces cuando encontré una persona con la que conecté y que a nivel de ideales, de pensamiento, uno dice, ok, me gusta, esto es lo que quiero. Ahí es cuando ya dije, ok, quiero escuchar, ¿me entendí? En qué consiste. Empecé también a consumir mucho el YouTube y qué sé yo. Y nada, pasé por, yo lo comento siempre, o sea, por tener posibles, o sea, tuve llamadas de venta de otras personas que trataron de venderme, ¿no es cierto?, su servicio y que, bueno, que yo también solicité, no sé, información, alguna cosa, Ujú, pero nada me hacía sentido, nada me hacía clic, muchas cosas que de repente, como te digo, no, con las que no me sentiría cómodo haciendo. Entonces, nada, llegó un punto en que yo quería llegar a esa llamada contigo, que ni siquiera yo dije que voy a tener con un closer, ok, pero quería ujú, básicamente saber en qué constaba el programa. Y nada, y ahí fue cuando me di cuenta que dije, sí, esto es lo que quiero, o sea, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, y eso te permite retomar un rumbo en el sentido de que apagas un poquito tanto ruido, tanto ujú. cuestionamiento, decir, sí, realmente no está mal lo que estoy haciendo, sino que necesito básicamente una estructura, sistemas y ya poder centrarme Claro. básicamente en ver bien las cosas, o sea, es Te como, refieres al ok, modelo de negocio, ¿no? el Digamos, te modelo de refieres negocio. qué modelo de negocio querés realmente para tu vida. Ujú. Exacto. ¿Qué es lo Sí, que quiero para el resto de mi vida? O sea, y eso es claro. potentísimo. O sea, y creo que no solo a mí, sino que el otro día vi una entrevista de un tipo muy potente en Latinoamérica que llegó a tener, bueno, el tipo factura millones. Ujú, Comentaba que, bueno, él creó, es famoso, ¿no? Pero creó escuelas de Setter y un sinfín de cosas. Y llegó a tener una cuenta muy potente, 60 personas a cargo, entre Setter, Closer, Triage y un sinfín de sí. cosas, pero que no se hallaba, no se sentía cómodo, independiente que podía estar facturando. Y ese es el tema, o sea, el fondo. Ah, Te ah, vas a sentir cómodo de esa sí. forma, con todo ese desgaste a nivel operativo o con una oferta que quizás no te gusta mucho, O el tipo con de la que no te clientes. sientes identificado. Exacto. Entonces, ¿qué hizo este chico? Se desapareció muchísimo tiempo hasta replantearse todo, eliminó después a todos sus setters. La idea es no llegar a ese punto. Entonces, 100%. eh, yo creo que es súper importante en un principio decir, proyectarse a futuro. O sea, esto es lo que quiero realmente para mi vida, esto es lo que quiero para mi negocio. Y ahí es Claro. cuando uno dice, sí, o sea, en este caso yo conecté contigo y dije, este es el camino que yo quiero. No solo el que necesito, sino que el que quiero para el negocio. 100%. Sí, es súper importante tener como esa convicción de, ok, me voy a levantar a la mañana y me voy a sentir bien conmigo mismo, con los clientes que Total, tengo, me van a drenar la energía o realmente me van a sumar y aportar también, que es súper importante. totalmente, Sí, totalmente. 100%. Y bueno, ahora ya estamos acá y ¿cuáles son los hitos que estamos festejando o que estamos, digamos, sé que hay todavía mucho lugar de crecimiento y estoy 100% segura que vas a llegar muy lejos, pero hasta el momento, digamos, ¿cuáles son los hitos que lograste? Sí, o sea, reordenando muchísimo las cosas, partimos teniendo un cambio notable a nivel del mensaje a entregar. O Ujú, sea, no puedes vender un high ticket si tu mensaje realmente no es high ticket. O sea, ujú, es como un tanto incongruente, lo mismo a nivel de contenido, qué sé yo. Y luego que logré establecer un poquito mejor eso,
a través de la estrategia que entregan en el programa. Ya ahí recién metimos, ¿no es cierto?, un anuncio y que fuimos testeando poco a poco y tan solo con un anuncio y gastando muy, muy poco, comencé a meter venta. Bien, Y clientes que, con los que uno se siente cómodo, como tú bien dices, o sea, que no son clientes que al final tú dices que lata, que agobiante tener que trabajar con personas así. No, totalmente el cliente ideal que uno estaba esperando. Entonces, nada, cambiaron del cielo a la tierra las cosas, empezamos a meter uno tras otro y la idea después simplemente un retargeting, qué sé yo, y continuamos vendiendo. Llegan puntos en el negocio en que las cosas se van quizás ralentizando un poco, pero ahí es cuando a nivel de cabeza y todo, el persistir y saber bueno, que la estrategia funciona y continuar, te permite básicamente poder replicar las cosas y poder revisar, o sea, sobre todo ahora en las actualizaciones del programa ujú, con Smart, básicamente todo ese como gran énfasis en el CRM o en tener claro, claro, bien claro tus números, te permite poder escalar, replicar, tener un poquito más de certeza en qué pasos dar, cómo continuar y no nublarse básicamente en que quizás las cosas se están ralentizando un poquito, qué sé yo. Entonces, yo cuando veía los casos de éxito tuyo decía, yo quiero ser uno más y quiero estar ahí, quiero estar ahí. Entonces, de que comenzamos hasta el día de hoy, la cifra que yo tenía en mente, la superé, son ya 31, 32K la facturación bien y ahí. sin mayor equipo, sin mayor equipo. En un principio, como te digo, metí unos 12, llegamos al punto de 18.000 dólares y de ahí las cosas se pusieron un poquito más lentas y como te digo, y ahí es cuando tiene que estar la cabeza fría y de poder persistir y decir, ok, Sí. ahí es cuando vamos básicamente analizando la estrategia y ver qué es lo que se hizo bien, cómo poder replicar, cómo poder escalar y nada, las ¿Y cosas se fueron dando. qué crees que fue, digamos, qué fue esa única cosa que vos dijiste, ah, ok, está funcionando? Digamos, ¿cuál fue ese cambio exactamente? ¿A nivel mensaje o algo más que hizo que, como que dijeras, ok, sí, es por acá? A nivel mensaje, en primer lugar, creo que es fundamental. Ujú, A nivel de no esperar, básicamente, que algo que conversamos también, que sea el anuncio o la inversión en los ads, que sea lo que vende, sino que sea tu mensaje, tu contenido. Eh, el tema también de ya una vez, o sea, es normal, yo quemé todos los barcos con tal de estar aquí en el programa, pero es algo que aconsejo desde un tema más actitudinal, con tal de después decir, ok, confío en el proceso y voy a ir de cabeza con esto. ujú, Pero el tema de importante también es que cuando ya eh, comencé a trabajar ya no desde la escasez, sino que con mucho más tranquilidad, más claridad y todo, las cosas van fluyendo. Pero sí, es cierto, y creo que es algo súper como inherente al ser humano que funcionamos mucho mejor bajo presión. ujú, O como digo, pero la idea sí, es que cuando te dejas de apagar incendios y te preocupas de lo que es realmente importante y no lo inmediato, ¿me entendís? Que estar apagando esos incendios, ya ahí las cosas empiezan a fluir, ya, como te digo, se anula o se apaga mucho todo ese ruido, entonces mm, sí, las cosas, como te digo, en un punto bajaron, uno pretende muchas veces que cuando te está yendo bien, que van a ser el día siguiente así y el siguiente y el siguiente. creo que esto lo pero hablamos en una llamada uno a uno, recuerdo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Entonces, nada, perfeccionar el mensaje y empezar a operar mucho desde la tranquilidad, la calma, de confiar mucho en el proceso. Creo que bien, hay que confiar mucho en el proceso antes de cuestionarse tanto las cosas. 100%. ¿Sentís que esto, digamos, de alguna forma te cambió internamente? Totalmente, totalmente. Siempre he sido una persona quizás, sí, de tomar mucho riesgo y sobre todo como te digo, de ir con todo, pero me di cuenta también aquí en el proceso y en el programa, que muchas veces eso de apostar absolutamente todo
y trabajar con esa presión encima, como que sentirte cómodo con esa presión, también es un reflejo de cierto punto de tener miedo en el Mm, sentido de que si no es bajo presión no te vas a mover o no vas a hacer lo que tienes que hacer de forma necesaria, pero ya por miedo a que no vas a sobrevivir, o sea, ujú. de que vas a morir en el intento. Entonces tener que tener esa presión encima de sobrevivir para poder tener resultados, también es porque te apalancas del miedo para actuar. Miedo a no perderlo absolutamente todo y quedar en la calle, ¿me entendí? Sí, Lo cual no es bueno. Entonces, sí, a nivel, yo cambié y he mejorado bastante la forma de pensar a raíz de eso, ¿me entendí? De darte cuenta realmente cómo te mueves, cómo estás operando. Y bien. al final esto es lo que se va viendo reflejado en el programa. Y lo he dicho siempre, o sea, parte de tu equipo es fundamental, parte también de las incorporaciones que se han hecho y todo. Para mí fue un clic, me entendí, muy importante. O sea, también tener que pasar por todos los procesos, todas las labores básicamente del negocio en sí, tener que estar prospectando tú, tener que pasar por eso antes de delegar, tener que cerrar las llamadas de ventas tú antes de delegarla, Ujú. ¿cierto? El trabajo que hicimos con Santi y todo empieza a hacer un poquito de clic y cuando también lo vives, lo entiendes, ahí recién es cuando tú puedes, como te digo, sistematizar para poder replicar, para poder escalar, entonces sí, es mucha claridad. Sí, 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 sí. 100% es un... Ese es uno de los procesos creo que más difíciles que atraviesan, pero realmente es algo que después ayuda y que hace que puedan escalar, porque justamente en nuestro modelo en eso nos enfocamos, ¿no? En no tener un equipo tan grande por ahí, pero sí tener los procesos, que vos tengas claridad sobre lo que estás haciendo y por ahí el día de mañana o lo automatizás o delegás a alguien, pero ya tenés claridad. Y el 90% de las personas, y me incluyo en su momento, queremos delegar, es como que todo el tiempo queremos sacarnos de encima cosas pensando que lo Sí, otro lo va a totalmente. solucionar. Exacto. Entonces, Sí, claro, uno entra muchas veces con el objetivo de un número en la cabeza a nivel de facturación y todo, y después te vas dando cuenta que en el proceso, el tema de cada etapa del negocio y todo lo que terminas por aprender y qué sé yo, termina siendo mucho más importante. O sea, el mm, crecimiento a nivel de, como te digo, de cómo te estás operando, cómo te estás moviendo, termina siendo más importante o lo valoras mucho más que ese 100%. objetivo quizás por el que entraste, que es simplemente un número y una facturación, porque sí, el ruido hoy en día en redes sociales es eso, es gritarte en la cara una facturación Sí, mensual, cuando realmente los grandes empresarios o millonarios, digámoslo, eso pasa mucho más a segundo plano. 100%. Entonces, sí, es básicamente poder lograr tener esa claridad mental y poder tener ciertos sistemas que te permitan ya cierta calma, tranquilidad y básicamente poder confiar en el proceso. Súper. ¿Estarías orgulloso ahora, digamos, si podemos nombrar una sola cosa por la cual estás orgulloso? Sea de ti como persona o de tus procesos o de lo que hiciste, lo que cambiaste, ¿qué sería? Sí, y me llega bastante la pregunta porque es algo que tratamos mucho con parte de tu equipo, con Santi, que Ujú. de repente uno en la exigencia es súper duro quizás con uno mismo y me costó mucho entender básicamente el cómo permitirse a uno mismo, no sé, darte cuenta de que hay cosas que sí estás haciendo bien o que te permite básicamente eh, darte esa compasión de decir, El ok, crédito. Tenés que el darte el crédito, crédito, básicamente, de no creértela. seguir, exacto, no Exacto. seguir aplazando, no seguir aplazando esa satisfacción, ese como orgullo que tú dices, o un poquito de esa, oye, sentirte satisfecho, feliz, no seguir aplazándolo de que, no, es que cuando logre esto, cuando logre esta Claro. cifra, no, Y o eso se va a sea, estirar. Eso no tiene fin. lo base, eso no tiene fin, No eso no tiene tiene fin, fin. sí, no tiene fin. Entonces llega un punto en que sí, darme cuenta de eso y lo otro es el aprendizaje que ha habido de por medio, el no rendirte ante muchas veces ante la duda, como te digo, ahí me doy cuenta que
que sí, realmente hay miedo que uno, no sé, camufla de cierta forma. Muchas veces también hay gente que opera desde mucho ego realmente. Sí, Entonces, el aprendizaje, el poder también disfrutar del proceso, entenderlo, el básicamente sentirse orgulloso de ciertas cosas, el poder, la satisfacción de decir, ok, no quiero trabajar contigo. eh, Como te digo, dejar de operar desde una necesidad, desde desde un la lo escasez. necesito, desde mucha escasez, eso es algo que a mí, como te digo, quizás cuántos años realmente estuve operando de esa forma. Mm, Entonces, el soltar todo eso, sí, me siento orgulloso de eso y creo que me ha cambiado muchísimo para bien. Entonces, creo que sin el programa hubiese sido muy, muy distinto, muy distinto. Y no solo a nivel de tus palabras, de las reuniones que tenemos también del equipo, pero también en gran parte de la comunidad que se forma adentro, con personas que están en la misma sintonía ujú. y que de repente pueden estar pasos muy, muy adelantados por sobre lo que uno hace, pero que realmente pueden tener los mismos miedos, los mismos problemas, es simplemente a mayor o menor escala, pero ahí te das cuenta que básicamente estás bien encaminado. Es simplemente que, y tú me lo dijiste en un punto, yo me sentía, uno se pone, como tú bien dices, siempre más exigente y quiere más y más y más, Ujú. como un tanto estancado. Y tú me dijiste, bueno, haz lo que tengas que hacer en el sentido, empecé a crear un poco más de contenido, ¿ok? Y me dijo, estás a un punto en que las cosas se den. Y en una conversación justamente que tuvo contigo, se me ocurrió una idea, hizo un video, se fue viral, mucha agenda, ok, venta, sí, perfecto. Y sí, las cosas nuevamente cambiaron del cielo a la tierra, pero es Exacto. simplemente cuando la cabecita te empieza a decir o te empieza a cuestionar, mantener la calma, cabeza fría y todo eso, es algo que vas adquiriendo y que te permite justamente, y ahí es cuando me di cuenta que empecé a soltar esa necesidad, esa escasez, y bueno, empiezo a operar de manera distinta. Y así ha sido como las cosas se han ido dando. Súper, me encanta. Sí, realmente yo lo veo, así que te felicito porque eh, siempre mantienes la calma, aunque sé que por dentro no estás calmado. Es como, se nota que no estás calmado, pero mantienes la calma y eso realmente después con los resultados sale a la luz. En definitiva, tuvimos la charla, fuiste, accionaste y tuviste ese resultado y así como de repente puede ser que baje un poco lo que sería, el negocio es así, es como un zigzag, pero ya el hecho de que tenés el conocimiento y sabes cómo tenés que accionar desde la calma, desde la no escasez, las cosas realmente se van dando. Nunca va a ser fácil, siento que la gente busca todo fácil y como que piensan que hay un punto final, que todo es sencillo y sale todo perfecto. Claro, Al menos claro. con todas las personas que interactué dentro de mi carrera y todo lo que estoy haciendo, personas haciendo $500,000 al mes, algunos haciendo $1,000,000 al mes, todos están en un limbo incierto, pero tienen como de otra escala. Los problemas que tienen son exactamente iguales, pero con otra escala. Exactamente igual. Exactamente Entonces, igual. sí, honestamente es, como decís, divertirse, pasarla bien, entender que la vida no hay que tomarla tan en serio, hay que tener un poco de fe de que las cosas van a salir a tu favor y así va a ser. Así que gracias por tu tiempo, Benja. Realmente un placer tenerte acá y obviamente tenerte en la comunidad. No sé si tienes algún consejo o algo para compartir con la comunidad y ya vamos cerrando. Sí, yo creo que en muchas cosas la gente muchas veces se está, y quizá un buen tiempo, enfrascado en ese nivel de conciencia de dar, bueno, sabes que necesitas ayuda, quizás que es lo primero, pero Ujú. en dar el siguiente paso, ¿me entendí? De básicamente contratar un servicio o la ayuda requerida, hay un tiempo ahí, ¿me entendí? Que de repente puede ser muy extenso, entonces, básicamente es no solo es atreverse, sino que es entender o soltar un poquito, como te decía recién, ese ego de decir, ok, sí, necesito ayuda y sí la voy a tomar y después
estando como yo lo he hecho, o sea, dentro del programa, ok, pregunta, participa, o sea, suelta Mm. ese ego de creer que no necesitas ayuda o que, ok, ya me dijeron esto y lo voy a hacer, pero te cuesta, ¿no es cierto?, el preguntar, el decir, ok, o sea, Ese es hazlo. el primer paso más importante. La gente piensa que la Totalmente. inversión es lo importante, pero en realidad esa es la parte más importante. La inversión, que claro, Es es salirse de recién, la zona de confort. y ahí recién comienzan las cosas. Sí, Ahí recién comienzan. Luego es, listo, haz lo que tengas que hacer, participa y como te digo, las cosas se van a ir dando. Y si quieres conocer personas que quizás que no tienen problema, que tienen todo sin ningún tipo de problema y todo resuelto, bueno, ve al cementerio, esas personas ya no tienen ningún problema, pero los problemas siempre van a estar, el tema es cómo los terminas afrontando y cómo logras, ¿no es cierto?, tener las herramientas necesarias para poder ya saber cómo actuar y desde esa calma y desde esos sistemas ya implementados, poder continuar teniendo éxito, poder replicar las cosas, poder escalarlo. Entonces, esa claridad y todo el aprendizaje es algo que es imperdible y que se lo recomiendo a cualquiera. Además de la constante mejora y perfeccionamiento que tú nos das, o sea, nada, yo creo me gusta el hecho de estar acá, me encanta, es lo que siempre esperé, pero por lo mismo, porque decir, yo siempre soy de compararme mucho y quiero que la gente también se compare en ese aspecto. Si yo pude, que no soy peor ni mejor que nadie, el que esté viendo esto a futuro, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser el siguiente caso de éxito? Para mí es cien así. por ciento Yo se vi tus puede. casos de éxito y dije, yo quiero, ¿me entendí? Y si ellos pueden, ¿por qué yo no? Fue Entonces, lo primero que me verlo dijiste cuando entraste. Yo voy a hacer tu totalmente. caso. Entonces, sí, hay que verlo de forma positiva, esa comparación, de que sea un aliciente para decir, si ellos pueden, ¿por qué yo no? 100%. Listo. Buenísimo. Gracias, Benja. Gracias por No, tu tiempo, por tus palabras. Realmente es súper valioso. Estoy segura que más de a una persona les va a servir. Claro que voy a dejar también las redes sociales de Benja en adjunto para los que quieran mejorar su físico y que no sean vagos. Así que nos vemos en la próxima y dejen sus comentarios. Cualquier cosa que les interese preguntar, obviamente los leemos. Nos vemos. nos vemos, agradecido.